nosotros habíamos visto y alcanzamos a ver en clase que para multiplicar fracciones se multiplicaban el de arriba con el de arriba, el de abajo con el de abajo. En este caso, menos 4 por 7 da menos 28, 5 por 8 da 40. Y ahí estaríamos listos. Y en la división hay dos formas. Una forma es que la primera fracción quede exactamente igual y la segunda se dé vuelta, es decir, lo de abajo pasa arriba y lo de arriba pasa abajo y se ve como una multiplicación, como ocurre en este caso de acá. O la otra forma es una multiplicación cruzada. Menos 4 por 8 da menos 32, 5 por 7 da 35. También nosotros vimos en clase, recuerde que lo estoy leyendo si alguien tiene duda por el chat. También vimos número mixto, que era cuando había un número entero con una fracción. En este ejemplo es 8 enteros, 3 quintos. En la parte de arriba se multiplicaba el número entero con la de abajo, 8 por 5, 40, y se le suma lo que está arriba, que en este caso es el 3. Entonces, 8 por 5, 40, más el 3 me da el 43. Y la parte de abajo se sigue manteniendo. Por eso el 5 no se cambió. Mauricio, estoy viendo que estás rayando. Primer aviso. Segundo, voy a llamar directamente a la mamá. Les decía entonces, multiplicación, división, número mixto. Y lo otro que a ustedes también les costó, especialmente en la prueba anterior que alcanzamos a hacer, fue transformación de números decimales. Sí, justo en la esquina y justo faltaba un detalle más para poder hacer un asomado. Qué casualidad. Por favor, si... Recuerden que antes de ser profe de jefe de ustedes, yo tuve jefatura de cuarto medio, entonces, ¿cómo no voy a darme cuenta de estos detalles? Le tenemos entonces transformación de números racionales. Si quiero pasar de una fracción a número decimal, lo único que necesito hacer es realizar la división. 7 dividido por 4 y ahí automáticamente, al resolver, me va a dar el número decimal. El problema es cuando queremos hacer al revés. Cuando queremos pasar de decimal finito a fracción. Tenemos el número decimal, 1,75. Para transformarlo a fracción, yo anoto el número completo sin la coma, es decir, el 175. Lo divido, o le coloco la línea fraccionaria, un 1 con tantos ceros como número después de la coma. Después de la coma tengo dos números, así que hay dos ceros. 175 dividido en 100. En este caso en particular, se puede simplificar por 25. 175 dividido en 25 me da 7. 100 dividido en 25 me da 4. Y ahí me queda 7 partido en 4. Tengo ejercicio al final por si a alguien todavía no les costó lo que estoy hablando. Repito nuevamente por si acaso. Para pasar de un decimal finito a fracción, anoto el número completo sin la coma, es decir, 175, y lo divido con un 1 con tantos ceros como número después de la coma. Después de la coma hay dos números, por eso hay dos ceros. ¿Dónde se complica un poquito más? Cuando vemos los decimales periódicos a fracción. Anotamos, igual que anteriormente, el número completo sin la coma, 235. Le resto lo que no tiene sombrero, en este caso, el 2. Y abajo va, tantos 9 como números bajo el periodo o bajo el sombrero haya. Hay dos números bajo el sombrero, por lo tanto, dos 9. Entonces me queda 235 menos 2, 233, partido por 99. Acá no se puede seguir simplificando, por eso se termina ahí nomás. Otro ejemplo acá, 0,376, periódico. Anoto el número completo sin la coma, no cuento el 0 de la izquierda. Y le resto lo que no tiene sombrero, que en este caso en particular es el 0. Resuelvo. 376 menos 0 me da 376. Ahora, ¿por qué me quedan con tres números 9? Porque hay tres números bajo el sombrero.
Por lo tanto, tantos números 9 como números bajo el sombrero. 3 números 9, 3 números bajo el sombrero. Por lo tanto, 3 números 9. Y finalmente, lo único que faltaba explicarles para la prueba es de decimal semiperiódico a fracción. ¿Cuándo es un número semiperiódico? Cuando tengo números con y sin sombreros después de la coma. Acá tengo 3,21, donde el sombrero está en el 1. Anoto el número completo sin la coma, 321. Le resto lo que no tiene sombrero, en este caso el 3 y el 2, por eso queda en 32. Y va a estar partido por tantos 9 como números bajo el sombrero. Bajo el sombrero hay un solo 9, perdón, un solo número, por lo tanto va un solo 9. Y números después de la coma sin sombrero, hay uno solo, por lo tanto se agrega un solo 0. Termino de responder acá. 321 menos 32 me da 289, partido por 90. Y esto de acá no se puede simplificar. Un ejemplo de lo que le explicaba de sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones. Tengo 3 quintos menos un tercio, perdón, un séptimo, partido un medio por 3 cuartos. Lo primero que tengo que resolver es la parte de arriba. El 5 no contiene al 7 ni el 7 al 5, así que lo que me conviene es multiplicar los dos de abajo y después hacer una multiplicación cruzada. Me queda 5 por 7, 35, y voy a multiplicar cruzado. 3 por 7 menos, porque acá hay un menos, si hubiera sido acá un más, ahí hubiera puesto un más. 5 por 1, que lo tengo ahí. Dejamos momentáneamente stand-by la parte de arriba y nos vamos a la parte de abajo. La multiplicación de fracciones es arriba con arriba, abajo con abajo. 1 por 3 y abajo 2 por 4. Entonces, 3 por 7 me da 21, 1 por 5, 5, que eso es lo que me faltaría resolver, y abajo 1 por 3 me da 3, 2 por 4 me da 8. Finalmente, 21 menos 5 me da 16, y mantengo el 35. Y en la parte de abajo ya lo habíamos resuelto, que es 3 octavos. Recordemos que si tengo una fracción, partido, línea fraccionaria, otra fracción, es lo mismo que sea una división. 16 partido en 35, dividido 3 partido en 8. Eso, como les explicaba recién, una división de fracciones es una multiplicación cruzada. 16 por 8, que va a ir en la parte de arriba, 35 dividido en 3, que va a ir en la parte de abajo. Entonces me queda 16 dividido en 8, 128. Y 35 por 3, 105. Y esto de acá no se puede simplificar, ni por 2, ni por 3, ni por 5, ni por 7, ni por 11. Por lo tanto, como no se puede simplificar, lo dejo ahí. Antes de continuar, ¿alguna duda en este ejemplo en particular? Lo estoy leyendo en el chat. Transformar de fracción a, perdón, de decimal a fracción, solo otro ejemplo. Supuse que alguien no entendió. ¿Desde dónde te perdiste, Alonso? Más o menos. Por supuesto que puedo explicar desde nuevo. Asumo que todo te referí al ejemplo. ¿Por qué lo multipliqué por 5 por 7? Ya. Voy a aprovechar que tengo todo el ejercicio resuelto y se los voy a explicar desde acá. Vámonos a ir ahora solo la parte de arriba, porque probablemente con eso se perdieron. Focalicémonos solo en la parte de arriba. Vamos a focalizarnos, voy a anotar solo en eso primero. Se supone que tengo 3 quintos menos un séptimo. Yo le había comentado en clases, cuando alcanzamos a tener clases, que para resolver esto, tengo que ver el 5, la parte de acá abajo, ¿puede estar dentro del 7? No.
¿El 7 multiplicado por algo me da 5? No. Como ni el 5 se puede transformar ni el 7 en 5, voy a multiplicar estos dos. 5 por 7, 35. Una vez que hago eso, el siguiente paso es, ¿qué hice? Multipliqué estos dos. Siguiente paso es multiplicar cruzado. 3 por el 7, que acá me queda, ahí apareció ese 7 que no sabían de dónde venía, menos, porque acá hay un menos, 5 por 1. Y ahí aparece ese 5 que ustedes no sabían de dónde venía. Viene de la multiplicación cruzada. ¿Por qué hice esa multiplicación cruzada? Porque multipliqué los dos de abajo. Termino de resolver. 3 por 7 me da 21. 1 por 5 me da 5. Y conservo la operación que está entre medio. Menos. Finalmente, 21 menos 5 me da 16. Y conservo lo que está abajo. Tal cual. Y ahí me da el 35. Eso es lo que pasó en la parte de arriba. Me voy a la parte de abajo. 1/2 multiplicado por 3/4. Multiplicación de fracciones es arriba con arriba, abajo con abajo. 1 por 3 me da 3, 2 por 4 me da 8. Y ahí me quedó el 3/8. Hasta ahí, ¿se entendió un poquito mejor? Antes de irnos nuevamente a la otra. Si tú sacas el mínimo común múltiplo entre el 5 y el 7, te da el 35, que te da lo mismo. 35, ¿cuántas veces 5? ¿Cuántas veces cabe en 35? 7, que es lo mismo que tengo acá, 3 por 7. 7, ¿cuántas veces cabe en 35? 5, entonces queda 1 por 5. Recuerden que yo les mencionaba, voy a borrar esto, si no nos vamos, me voy atrás. Y se lo expliqué la clase pasada, pero no tengo problema en recordarle. Cuando tengo suma y resta, tengo diferentes formas. Si los dos de abajo son iguales, se conserva. Si uno contiene al otro, me sale al tiro el número. Si es que son distintos, hacemos lo que explicaba recién. Y si es que aún así, yo puedo sacar mínimo con un múltiplo que es muy similar a lo que hacíamos acá. Entonces, ¿cuál van a usar ustedes? ¿El de que multiplicar y después cruzado o sacar mínimo como un múltiplo? El que a ustedes les sea más fácil hacer. Hay ejercicios que sale más fácil hacer automáticamente, multiplicar los de abajo, y otro ejercicio, como por ejemplo este de acá, que los números ya van a ser grandes. Si yo multiplico me va a dar un número muchísimo más alto. Entonces, ahí me conviene usar mínimo como un múltiplo, por ejemplo. Entonces, les mencionaba, ¿qué forma van a usar? La que a ustedes les sea más fácil, usted nomás. ¿A qué me refiero, Florencia, cuando uno contiene el otro? Me voy de vuelta al mismo ejemplo que les mostraba. Por ejemplo, mira acá, Florencia. Tenemos 12 partido en 15 más 7 partido en 45. Fíjate que el 45 es lo mismo que 15 más 15 más 15. A eso yo digo que el 45 contiene el 15. Porque 15 por un número me da 45. Ahora bien, coloco ese 45 y hago lo mismo que hago con el mínimo común múltiplo. Termino la idea a pesar que ya entendiste. 15, ¿cuántas veces cabe en 45? 3 veces. Se multiplica con el 2 de arriba. 45, ¿cuántas veces cabe en 45? Una vez. Por eso se multiplica por 1. Luego multiplico, 2 por 3, 6, 7 por 1, 7. Hago la suma arriba, 6 más 7, 13. Y el de abajo se conserva tal cual. Ya, continuamos entonces en este ejercicio que se los voy a repetir. Nosotros habíamos llegado acá. 16 partido en 35, dividido 3 partidos en 8. Qué bueno, Alonso, que pudo haber entendido todo. Yo sé que ustedes entienden más con una explicación que con una guía, pero por desgracia no podíamos hacer eso. 16 partido en 35. Línea fraccionaria es lo mismo que una división. 3 partido en 8. Y aquí lo que hice fue multiplicar cruzado. 16 se multiplica con 8. Y su resultado va arriba, por eso 128. 35 se multiplica con 3 y el resultado va abajo. Por eso aparece el 105. Y esto de acá
no se puede simplificar, por eso queda su resultado 128 partido en 105. Sé que esto quedó muchísimo, un poquito más claro ahora. Ahora bien, vamos a transformar estos valores de decimal a fracción. Tengo 2,12. 2,12, primero se anotaba el número completo sin la coma, 212. Y se coloca un 1 con tantos ceros como números después de la coma. Hay dos números después de la coma, por lo tanto, dos ceros. Una vez que terminé esto de acá, tengo que ver si se puede simplificar. Sí, Flavia, hay que simplificar. Yo sé que me dijo la semana pasada que odia simplificar, pero hay que hacerlo. 212 y el 100, fíjense que los dos son pares. Termina en 2, termina en 0. Por lo tanto, es divisible por 2. 212 dividido en 2, 106. 100 dividido en 2, 50. Nuevamente acá son par. El 6 es par, el 0 es par. Puedo volver a dividir por 2. Me queda 53 partido en 25. Y de ahí ya no puedo simplificarlo más. Y ahí termina el ejercicio. Es que me acuerdo de la clase pasada, Flavia, que me mencionaste que te costaba simplificar. Ahora, vamos acá. 10,34. Después ríanse, no es necesario notar la risa en el chat. 10,34. Fíjense que ese valor de acá tiene sombrero. Y todos los números después de la coma tienen sombrero. Por eso sé que ese es un decimal periódico. Porque todos los números después de la coma tienen sombrero. ¿Qué voy a hacer? Anoto el número completo sin la coma y le resto lo que no tiene sombrero. Es decir, 1034 y le resto lo que no tiene sombrero, que en este caso es el 10. En la parte de abajo va tantos 9, 2 9. Y lo que resta de 1024 partido 99. Si se dan cuenta, no son pares, no terminan en 5, no terminan en 0, por lo tanto, no se puede simplificar esto de acá. Vamos al último ejemplo acá. 2,51, donde el sombrero está solo en el 1. Después de la coma tengo números con y sin sombrero, por lo cual esto de acá, lo que se le resta siempre es lo que no tiene sombrero. Eso mismo lo quería explicar ahora. Número completo sin sombrero y le resto lo que no tiene sombrero. Y lo que no tiene sombrero, a mí me da lo mismo que esté antes o después de la coma. Solo juntos. Lo que no tiene sombrero acá es el 2 y el 5, por lo tanto me quedan 25. Y eso es lo que se le va a restar. En el ejemplo anterior, se entiende que lo que no tiene sombrero está antes de la coma. Pero si yo digo lo de después de la coma, le resto, me voy a confundir cuando hago un ejercicio como el de ahora. Sí, siempre se le va a restar lo que no tiene sombrero, para cuando queramos transformar de decimal a fracción. Entonces ahora resuelvo 251 menos 25, que me queda 226. Y lo que no expliqué es de dónde sale el 90. El 90 es un número, está bajo el sombrero, por lo tanto es un solo 9, y el 0 viene de los números después de la coma sin sombrero. Después de la coma tengo el 51 y el único que no tiene sombrero es el 5. Por lo tanto, un 0, un solo 0. Si hubiera más números después de la coma sin sombrero, agregaría muchos más ceros. 226 partido en 90 se puede simplificar y queda 113 partido en 45. Transformar de decimal a fracción. ¿Se perdieron? Lo estoy leyendo en el chat. En todo caso, nos queda un ejemplo más de lo mismo, solo por si acaso, para saber si refuerzo algo o no. ¿Por qué termina en 45?
porque 226 dividido en 2 da 113, y 90 dividido en 2, 45. Simplifiqué. Si hablamos del resultado de la transformación, solo de la transformación, sería ese de ahí. Y el resultado de acá hasta acá fue porque lo simplifiqué. Uy, Álvaro, porque el 9, porque es la regla que se encontró. Tengamos presente que es una cosa súper obvia, pero nunca es malo recordar. Piense de que esto que le estoy explicando en 10-15 minutos, una persona años atrás se pasó una vida para encontrar esta regla. Entonces, el 9 viene de esa persona que encontró esa regla y dijo, oh, con el 9 me funciona y me funciona siempre para todos. Es lo mismo que en geometría. Entendamos que cuando vemos geometría, ustedes están viendo casi toda la historia humana de geometría. Por Pitágoras. Pitágoras, por ejemplo, no fue solo una persona, sino que se creó una secta que se llamaba la secta pitagórica. Y desarrollaron todos los números de Pitágoras que se conocen. Y fueron años y años de estudio. Ahí no fue solo una vida, sino que fueron varias vidas que se tuvieron que desarrollar para dominar los números de Pitágoras. Y yo a ustedes se lo explico en clase en ¿cuánto? ¿20 minutos? Ya, vamos a hacer un último ejemplo de todo esto. ¿Ok? De lo mismo, de decimal a fracción. Te recuerdo que este de acá, el segundo, Matías, y el último son decimales infinitos. Así que estamos transformando decimal infinito. La diferencia es que son decimales que se empiezan a repetir. Por ejemplo, 10,34 es 10,34, 34, 34, y así infinitamente. O este 2,51 es 2,51111, hasta el infinito. Ya, Alon, para que no se pierda tanto, pensando si alguien tenía una duda, coloqué estos últimos tres ejercicios. Tengo 0,91. Veo que no tiene sombrero, así que sé que es un decimal finito. Es decir, que tiene fin. ¿Qué es lo que hacía? Número completo sin la coma, 91, partido por tantos números después de la coma, partido con un 1 con tantos ceros después de la coma. Hay dos números después de la coma, por lo tanto hay dos ceros. ¿Se puede simplificar eso? No, así que se termina ahí nomás. Ahora, tengo este de acá, 2,5 con sombrero, es decir, 2,5 periódico. Anoto el número completo sin la coma, le resto lo que no tiene sombrero, que sería el 2, y va a ser tantos 9 como números bajo el sombrero hay. Bajo el sombrero hay un solo número, por lo tanto, un solo 9. Y me queda 25 menos 2, 23, y el 9 de abajo se conserva. Veamos acá, 22,05. Vemos que después de la coma tengo números con y sin sombreros. Sí, cuando hablamos de decimal finito, siempre tiene que ir 9 abajo. Solo 9. ¿Dónde cambia? Es en este de acá, que es un decimal infinito semiperiódico, porque, repito nuevamente, después de la coma tiene números con y sin sombrero. Y en ese ejemplo de ahí van con 9 y ceros. En otras palabras, y con esto les resumo todo lo anterior, si es un decimal infinito, un 1 con puros ceros. Si es un decimal finito, son solo 9. En cambio, si es un decimal infinito semiperiódico, van a tener o 9 o ceros, o las dos cosas juntas. Les decía acá, tengo número completo sin la coma, 2205. Le resto lo que no tiene sombrero, que sería el 220. Y acá va 90. ¿Por qué 90? Bajo el sombrero hay un solo 9, perdón, un solo número, por lo tanto un solo 9. Y después de la coma hay un solo número que no tiene sombrero, por lo tanto un solo 0. De ahí sale el 90. Tengo entonces ahora, hago la resta de arriba, 2205, le resto 220.